Buenos días, hermanos. Nos encontramos celebrando el Día del Señor. Cada uno lo está haciendo en sus hogares. Y hoy día continuamos con esta serie de mensajes que están basados en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Les invito a que tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 2. Vamos a centrarnos hoy día entre los versos 5 al 11. Allí va a estar el texto para la exposición de hoy. Y también vamos a orar al Señor, a lo cual les invito ahora a que lo hagamos todos juntos. Oremos. Señor y Dios, gracias porque podemos, como tú, Señor, nos pides en tu palabra, apartar este día, que es tuyo, este día santo, para poder alabarte, Señor, para poder servirte. Hacerlo en este tiempo en nuestros propios hogares, con nuestra familia. Y te damos gracias también, Señor, porque en este tiempo que ha sido difícil, tú, Señor, has cuidado de nosotros, tú has cuidado de la iglesia. Y lo seguirás haciendo, Señor. Y una de las tantas maneras en que tú lo haces, Señor, es a través de tu palabra y a través de la guía de tu Santo Espíritu, que nos la recuerda también, Señor. Permite que en este momento en que estamos prestos a escucharla, tu palabra, a escuchar el mensaje de ella, tú nos sigas hablando, nos sigas exhortando, sigas, Señor, usando ella y tu Santo Espíritu, convenciéndonos de pecado en lo que sea necesario arrepentirnos y restaurarnos también. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, bendíceme, Señor, de tal manera que esta palabra tuya predicada sea hecha de la manera más fiel posible. Oramos, por tanto, en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Bien, les invito entonces a seguir la lectura o a escuchar este breve texto, esta breve parte de esta carta, que dice así: si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, y hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por excesiva tristeza. Por eso, les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Que el Señor bendiga esta palabra para nosotros. Y al seguir en el hilo conductor de esta carta, aquí el apóstol comienza a recordar algo que sucedió en la iglesia y que está relacionado, sin lugar a duda, con el perdón y con la necesidad del perdón en la iglesia, con la necesidad del perdón entre los hermanos. Sin embargo, ese perdón está dado aquí en un contexto bastante particular. Está dado en el contexto de lo que nosotros llamamos la disciplina eclesiástica, la disciplina en la iglesia, o también las censuras en la iglesia. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de un perdón o de la necesidad del perdón como tal, en una situación entre una desaveniencia, podríamos decir, entre una persona y otra, sino que aquí hubo un problema en la iglesia que se tuvo que tratar de manera tal que hubo disciplina. Lo vamos a ver enseguida a medida que vamos avanzando en el mensaje de hoy. ¿Dónde encontramos el argumento que nos habla el texto para decir que hubo disciplina aquí? Y que hubo una disciplina eclesiástica. Fíjense lo que nos dice el verso 6. Dice: para él, para este que fue disciplinado y para este que causó tristeza, para este que tuvo una ofensa o hubo una ofensa,
le es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Allí está, ¿verdad?, esta idea de que existió esta disciplina. Entonces, la idea que vamos a ver aquí no es que haya que perdonar solo en estas circunstancias tampoco. O sea, no es que el perdón esté acotado a cuando exista disciplina en la iglesia. La Biblia nos enseña, y esto es importante tenerlo bastante claro, que la Biblia enseña que debemos perdonar, y no solo eso, sino que el perdón es parte del amor a nuestro prójimo. La Biblia habla mucho de eso. Incluso cuando nuestro prójimo sea nuestro enemigo. Encontramos aquí, ¿no es cierto?, el testimonio amoroso, por tanto, y perdonador de Dios en Cristo, quien nos amó y nos perdonó, como dice la Biblia en Romanos 5:19, siendo aún pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto envuelve toda la idea y este mandato y este mandamiento de amar al prójimo y de perdonar. Por tanto, hermanos, antes de ir o de seguir en el análisis del texto mismo, tenemos que dar por sentado y tenemos que decir que el perdón en general, que el perdón además en la iglesia, que el perdón entre cada uno de nosotros y para los que son de Cristo, de manera especial podríamos decir, no es opcional. Es decir, el perdón al prójimo no es opcional. No es una cuestión de decir, mira, voy a evaluar, voy a ver si esta persona es digna de que sea perdonada. El perdón no es opcional. El perdón no es una cuestión de averiguar, como les decía, si alguien se lo merece o no. Y quiero detenerme brevemente en esto y compartir con ustedes lo que encontramos en el Evangelio de Mateo, que es una cita que ustedes seguramente conocen. En el capítulo 6, los versos 14 y 15, que dice así. Capítulo 6, versos 14 y 15. El Señor Jesucristo le ha enseñado cómo deben orar. Y termina esta oración modelo del Padre Nuestro diciendo, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 18, nos vamos a referir a esto también más adelante, a este mismo capítulo 18 de Mateo, el verso número 35. Dice así, así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Especialmente esta última cita está en el contexto de una parábola con la cual enseña Jesús a sus discípulos, especialmente a Pedro, que le pregunta a Jesucristo cuántas veces debe perdonar. Y Jesucristo da esta expresión 70 veces 7, que quiere decir siempre. Siempre hay que perdonar. Por lo tanto, no es, insistimos en esto, que el perdón no es opcional. El perdón o tener siempre la disposición de perdonar entre los cristianos, entre nosotros mismos, pero también a aquellos que son nuestro prójimo, incluso nuestros enemigos, debemos buscar aquello y debemos pedirlo al Señor. Veamos ahora qué encontramos en el texto sobre el perdón y qué pasa con este perdón relacionado, como acabamos de decir, con la disciplina en la iglesia, que es el contexto en el cual el apóstol Pablo está enseñando también aquí. Lo primero que tenemos que decir al respecto es que la disciplina es necesaria. Así como el perdón es necesario, la disciplina en la iglesia, la disciplina dentro del pueblo de Dios es necesaria. ¿Por qué? Porque busca la pureza de la iglesia. No busca que la iglesia sea completa y absolutamente pura. Aquí, porque sabemos que no va a ser así mientras vivamos en esta vida. Pero sí busca la disciplina que la iglesia se mantenga lo más pura posible.
¿Y por qué busca la pureza? ¿En qué sentido? ¿Por qué estamos diciendo que una disciplina va a buscar la pureza? Porque a través de la disciplina, la idea que hay detrás también es que aquel que ha ofendido, aquel que ha pecado, y ese pecado ha sido de alguna manera público, llegue al arrepentimiento. O sea, la disciplina busca el arrepentimiento del ofensor. Y además busca la posterior restauración. De hecho, todo el texto que nosotros tenemos aquí apunta a aquello. Si ustedes leen, y si pudieron leer este texto, apunta a que esta persona que había ofendido debía ser perdonada, pero además debía ser restaurada a la comunión de la iglesia. Es tan importante esto que en la historia de la iglesia, esta idea y esta doctrina, podríamos decir también, de la disciplina eclesiástica, fue rescatada y fue sacada a flote por los reformadores, que se dieron cuenta que existen al menos 3 marcas en la iglesia, o 3 marcas que hacen de una congregación una verdadera iglesia. Y entre ellos está la disciplina. Los reformadores se dieron cuenta que la Biblia da nociones, da luces, que para que una congregación sea una iglesia debe existir la predicación fiel del Evangelio, la predicación fiel de la palabra, la administración correcta de los sacramentos, y la tercera patita, podríamos decir, de esta mesa es la correcta aplicación también de la disciplina. Nuestra confesión de fe nos lo recuerda también cuando habla en el capítulo de la iglesia, en el capítulo número 4, y usa esta expresión: son más o menos puras. Las iglesias son más o menos puras según se enseñan y reciban en ellas las doctrinas del Evangelio, se administren las ordenanzas, en este caso son los sacramentos y la disciplina, y se celebre con mayor o menor pureza el culto público. Fíjense lo que nos dice el verso 9 aquí del texto. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. El apóstol Pablo los había exhortado a que aquella persona tenía que ser disciplinada, tenía que cumplir un proceso en el cual él se diera cuenta de que había cometido una ofensa y de que había pecado, pero también debía ser restaurado, como vamos a ir viendo también en el texto. Es a esto a lo que se refiere el apóstol allí. Y quiero citar también la confesión belga, que si bien no es parte de nuestros símbolos de fe, como lo son los catecismos mayor y menor, la confesión de fe de Westminster, el catecismo de Heidelberg, ¿verdad? La confesión belga, que es la confesión que adoptaron las iglesias en Holanda, en los Países Bajos, en su capítulo 29 es quizás un tanto más específica aún con respecto a esto, porque también cita cuáles son las marcas para que una iglesia sea tal. Y dice que debe ser la predicación del Evangelio, por un lado, la administración recta de los sacramentos, pero de una manera explícita dice la aplicación de la disciplina cristiana para castigar los pecados. Entonces, la disciplina, como primer punto, tenemos que entender que es necesaria. Y es necesaria en la iglesia. Y vienen a mi mente aquí 2 ejemplos, porque alguien podrá decir, bueno, pero la disciplina siempre existió en el pueblo de Dios. Esto siempre, o se le ocurrió a los reformadores, o se le ocurrió al apóstol Pablo. Y en mi mente hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Ustedes pueden decir, si no me equivoco, capítulo 6 o capítulo 7, está este episodio en que el pueblo está conquistando, está tomando posesión en la tierra prometida, y resulta que hay una batalla que es perdida, y el Señor dice, mi pueblo ha pecado, y pierden esa batalla. Jai, si no me equivoco, Jai era el lugar, y Josué está perplejo, porque el Señor le había prometido que iban a poseer la tierra y que iban a ganar las batallas. Y resulta que el Señor le dice a Josué que el pueblo ha pecado, que no ha hecho lo que él le pidió que hicieran con respecto al botín de guerra de la batalla anterior. Y se descubre que Acán, el famoso pecado de Acán fue entre comillas, el responsable, pero se está haciendo responsable a todo
a todo el pueblo de ellos. Y aquí hay un principio que al cual nos vamos a referir después. Pero fíjense que lo que sucede es que Acán peca y es disciplinado. Y la disciplina no es una amonestación o no es apartarlo del pueblo, sino que muere él y su familia apedreados. Y en el Nuevo Testamento, a propósito de que la disciplina es necesaria para la purificación de la iglesia, para mantenerla pura, quiere decir de la disciplina que le aplicó el mismo Dios a Ananías y Zafira, que murieron por mentir a Dios, por mentir al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como primer punto, tenemos que tener muy claro que la disciplina es necesaria, que Dios la exige, pero tiene un propósito bueno, no un propósito que busque nada más humillar o destruir, sino que todo lo contrario, afianzar la fe y que se mantenga la santidad y la pureza en la iglesia. Entonces, ¿qué había pasado en Corinto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Corinto? Alguien había pecado. Alguien había ofendido al apóstol y a la iglesia toda. No hay claridad de quién era esta persona. El apóstol Pablo lo da por sentado que la iglesia sabía, y aquí muestra un corazón muy pastoral el apóstol, y amorosamente omite el nombre de esta persona. No era necesario, los destinatarios de la carta sabían a quién se refería. Aquí hay discusión entre los eruditos. Algunos dan pie a que era ese mismo que había cometido en primera, a la cual se refiere la carta de Primera de Corintios, aquel que había cometido incesto, esa inmoralidad sexual a la cual se refiere el apóstol. Y otros dicen que es una persona totalmente distinta, una persona que estaba cuestionando la autoridad del apóstol Pablo y que lo había ofendido a él. El asunto está en que esta persona, y ese es el punto, que esta persona había pecado y había ofendido no solamente al apóstol, sino que con todo esto había también ofendido y había provocado esto en la iglesia. Eso es lo que nos dice el verso 5. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Es decir, a lo que me refería delante con el asunto del pecado de Acán en el Antiguo Testamento, el libro de Josué. Pecó Acán, él era responsable, podríamos decir, exclusivo, pero esto afectó a todo Israel, afectó a todo el pueblo de Dios. El pecado, cuando lo cometemos, lo cometo yo, lo comete alguien individual, afecta no solamente nuestra relación con Dios, sino que afecta también eso a la iglesia. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, eso es un principio clave y que nos debe también poner sobre aviso que el pecado no es un juego. El pecado no solamente me hace responsable a mí delante de Dios, sino que eso afecta a todo el cuerpo. Por eso somos un cuerpo. Que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Cuando hay una infección en una parte del cuerpo, el cuerpo es afectado. Aunque esa parte en particular puede estar afectada por una infección o por una llaga, el cuerpo es afectado. Y eso estaba ocurriendo en Corinto. Y eso hoy día también puede ocurrir en las iglesias. Segundo punto. El pecado, como acabamos de decir, y estamos en eso, es algo que infecta. Muy bien hizo el apóstol Pablo en usar esta imagen o esta ilustración de la levadura, de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y fíjense que esta expresión la usó tanto en la carta, en la primera carta, o entre comillas, la primera carta, como nos enseñó el pastor Vladimir la semana pasada y nos recordaba aquello que hay varias cartas, por lo menos 4, pero nosotros las canónicas, las que se mantuvieron o el Señor preservó, son las 2 que tenemos aquí. Y en la primera carta a los Corintios y las cartas a los Gálatas, Corintios 5, 6 y Gálatas 5, 9, el apóstol hace alusión a esta ilustración de la levadura. Cuando se escribe la primera carta a la iglesia en Corinto,
está justamente en el capítulo 5 en el contexto de este pecado y de inmoralidad sexual. Y le está diciendo cuidado porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hoy día yo creo que los que hemos tenido la ocasión de poder comenzar a hacer pan en la casa, a propósito de la cuarentena, a propósito de la pandemia, sabemos que la cantidad de levadura es mínima con respecto a la cantidad de harina y de otros ingredientes que podemos usar. Bueno, así sucede con el pecado y así sucede con el pecado en la iglesia. Y en Gálatas también coincide con el capítulo 5, pero habla y usa esta ilustración en otro contexto. Y tenía que ver con la presión que estaban haciendo los judaizantes dentro de la iglesia de Galacia, que estaban tratando de agregar al evangelio, ¿verdad?, otros ingredientes, podríamos decir, que no tenían nada que ver con él, entre ellos la circuncisión, por ejemplo, y cumplir cuestiones de la ley de Moisés, de las leyes ceremoniales, que no tenían nada que ver con el evangelio. Entonces el apóstol exhorta también a la iglesia: cuidado, un poco de levadura leuda toda la masa. El segundo punto, entonces, tenemos que entender, el primero ya vimos que la disciplina es necesaria, y el segundo es que el pecado, o en el pecado en la iglesia, no solamente afecta o es responsable esa persona, si bien es responsable, perdón, el pecado afecta a todo el cuerpo, afecta a toda la iglesia. Tercer punto, o tercera cosa, por esta razón, hermanos amados, el pecado hay que enfrentarlo. El pecado no puede quedar allí como que nada ha pasado. La iglesia no puede hacer vista gorda. Cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia. O sea, cuando hay un pecado en la iglesia, yo me doy cuenta que un hermano peca. Yo me doy cuenta que un hermano, y eso no significa ir y juzgar al hermano, sino que es parte del cuidado que nosotros debemos tener unos con los otros. Si hay pecado en la iglesia, yo no puedo hacer vista gorda. Los que pastoreamos la iglesia no podemos hacer vista gorda ante un pecado. No podemos decir: no, no se preocupen, esto va a pasar, qué sé yo. Cuando eso sucede, cuando se hace vista gorda al pecado, eso trae consecuencias tristes. Y consecuencias que son más que tristes, a veces dramáticas en la iglesia. Es como lo que está dicho, esta ilustración que muchas veces se usa, es como meter la mugre que uno barre debajo de la alfombra. ¿Qué sucede? Si nosotros hacemos constantemente eso, en algún momento se va a hacer evidente porque se va a formar un cototo debajo de la alfombra y se va a ver eso, o alguien que invitemos, ¿no es cierto?, a nuestra casa va a correr la alfombra de repente y va a salir la mugre. Y eso se hace evidente. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. La cabeza de este cuerpo es el mismo. Y enfrentar el pecado, como el Señor nos está mostrando en su palabra hoy, requiere valor. Enfrentar el pecado requiere convicción, requiere decisión. Y que es un requerimiento del Señor para la iglesia. Y aquí vamos a volver al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18, ¿no? Lo leímos una parte delante, lo compartí con ustedes. Lo voy a volver a compartir ahora, pero para que entendamos a qué se refiere, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, en donde aquí da las directrices al respecto de cómo enfrentar el pecado. Voy a leer los versos 15 y 17. O 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno, dos o más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. No solamente la disciplina es necesaria, no solamente acabamos de ver hace un ratito que el pecado
causa problemas en toda la iglesia, sino que el pecado hay que enfrentarlo. Y aquí Jesucristo dice, si algún hermano peca contra ti, no dice olvídalo. No dice olvídalo. Si algún hermano peca contra ti y te ofende, quédate callado, déjalo pasar. Ya te vas a quedar tranquilo. No. Anda y dile a tu hermano. Enfrenta a tu hermano. Si te hace caso, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Y allí vienen dos etapas más. Ir con 2 o 3 testigos y después decirlo a la iglesia. Es decir, esto se debe enfrentar. No podemos hacer vista gorda. Es necesario entonces que el pecado esté en la iglesia constantemente siendo enfrentado. Y esto se hace, por ejemplo, también a través de la predicación de su palabra. Pero hoy día estamos viendo aquí lo de la disciplina, que es importante. La exhortación siempre va a ser, en este sentido, a enfrentar el pecado, pero siempre buscando, ese es el sentido de la disciplina, buscando el arrepentimiento, buscando la posterior restauración de aquel que ha ofendido, de aquel que ha pecado. Aquí, como nos recuerda el título del mensaje de hoy, que no lo había dicho, que es gracia y restauración, deben estar involucrados también el amor, debe estar involucrada la verdad, es decir, que la disciplina sin amor, la disciplina sin gracia, la disciplina sin la verdad, no es disciplina. Y esto se tiene que decir claro, no es disciplina. Si el enfrentar el pecado de un hermano no lleva amor, no va gracia involucrada allí, no va la verdad involucrada allí, no va a pensar en que esa persona se arrepienta y vuelva a caminar en la senda donde debe caminar, eso no es disciplina, eso no es reprensión, eso es venganza. Y el Señor nunca ha querido eso para la iglesia, nunca eso ha querido para nosotros. La venganza es del Señor, dice la Escritura. Nosotros debemos buscar, según el mandamiento, según lo que vemos aquí, la restauración del hermano, el perdón al hermano. ¿Cómo se resume la ley? Amar a Dios, pero también amar al prójimo, amar a nuestro hermano. Es interesante lo que nos recuerda Proverbios capítulo 16, en el verso 6. Con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Fíjense, Salomón dice que el pecado se perdona con amor y con verdad. Y eso es lo que tenemos que buscar. A propósito de esta idea, de esta tercera idea, de este tercer punto, de que el pecado debe ser enfrentado con convicción, como dijimos, y con valentía, quiero citar aquí textualmente al fallecido pastor Darren Patrick, que todas las cosas apuntan a que lamentablemente se quitó la vida. Y él tiene un libro famoso dentro de varios que escribió que se llama Plantador de Iglesia. Y él escribía desde una perspectiva de la responsabilidad pastoral. Esta cita al respecto. Dice, o decía Darren Patrick en este libro, se requiere valor para mirar de frente los crudos hechos y tratar con la realidad de una forma que honra a Dios. Se está refiriendo aquí en el texto a las problemáticas en la iglesia. Y dice, hay que hacer frente a los ancianos y diáconos equivocados. Los miembros de la iglesia conflictivos deben ser reprendidos, o sea, disciplina. Nadie disfruta haciendo estas cosas. Nadie disfruta ni disciplinando, ni dejándose disciplinar. Nadie disfruta de estas cosas. Y dice, si usted lo hace, no debería ser pastor. Pero son necesarias. Y son necesarias para tener una iglesia saludable, que perdure en el tiempo. Si se permiten la pasividad, la pereza y el peligro dentro de la iglesia, esto va a suceder que se infecte pronto. Y usted aborrezca o llegue a aborrecer la iglesia
que pastorea. Se fijan que están estas mismas ideas de que hay que enfrentar el pecado, de que esto no es algo agradable, que no es algo deseable, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo con valentía. Cuarta cosa, la disciplina, lo vamos a ver en el texto también, en los versos 6 al 8, no debe ser exagerada, debe ser ponderada. Y por lo mismo debe buscar el bienestar espiritual del ofensor. Porque dijimos, si no hay amor, dijimos, si no hay verdad, si no hay gracia, no va a ser disciplina. Y por lo tanto, si no existen esas cosas, la disciplina puede llegar a ser muy exagerada y va a causarle mal a esa persona que es disciplinada. Fíjense cómo lo expresa el apóstol Pablo aquí. Para él, aquel que había sido disciplinado, es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien ustedes debiesen perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por excesiva tristeza. Por eso le ruego que reafirme su amor hacia él. Fíjense qué hermoso. El apóstol dice, basta con lo que ustedes hicieron. Eso ya está bien. Preocúpense de él. La preocupación, si bien la disciplina expresa preocupación, no pueden dejarlo allí y no piensen en ser más... no se excedan en la disciplina, no se excedan en el rigor de la disciplina. A él le basta con el castigo que ya le impusieron ustedes como mayoría. No sabemos si se formó un tribunal allí, ¿no es cierto? No da el apóstol Pablo luces al respecto, pero tiene que haber sido algo parecido. Fue castigado, pero después de eso, ¿qué es lo que corresponde? No dice el apóstol que esta persona se rebeló y que esta persona se amachó, como decimos muchas veces, sino que aceptó la disciplina y estaba allí dentro de ellos y seguía participando del cuerpo de Cristo. Pero ahora debía haber perdón. Ahora esa persona debía ser consolado. ¿Y para qué? Para que no sea consumido de excesiva tristeza. Porque no hay lugar a duda que la disciplina produce tristeza y muchas veces también otros sentimientos como vergüenza. Y eso está bien que nos ocurra porque nos damos cuenta de las consecuencias del pecado, nos damos cuenta que hicimos mal, que ofendimos al Señor, nos damos cuenta que ofendimos a la iglesia. Eso es necesario, pero no debemos permitir que esa persona siga en esa situación, con esos sentimientos, sino que debe ser consolado. Y agrega el verso 8, y esto es muy importante y hermoso también. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. Es decir, los mismos que habían usado la disciplina, los mismos que habían castigado, debían decirle, te amo, hermano, te amo, ya salimos de esto, levántate, te seguimos amando, te seguimos apoyando. Y yo creo, hermanos, que estas son una de las cuestiones que lamentablemente muchas veces suceden en la iglesia. Y tenemos que aprender de esto. Y tenemos que aprender no de los errores. Porque a veces dicen, sí, bueno, la embarramos en esto, qué sé yo, bueno, ahora vamos a aprender. No, la palabra del Señor no nos dice aprende de los errores, sino que dice sé obediente a lo que yo te digo, sé obediente a cómo debes hacer las cosas. A veces, y por eso que los tres pilares, ¿se acuerdan que de una iglesia, y de una iglesia relativamente sana, ¿verdad? O de un grupo, o de una congregación que se pueda llamar iglesia, tiene que existir la predicación de la palabra del Señor fiel, la correcta administración de los sacramentos y la aplicación de la disciplina. Y algunas veces existen estas cosas, pero ¿qué pasa cuando se aplica la disciplina? Se corrige, se castiga, pero se nos olvida restaurar. Se nos olvida que sea evidente para esa persona que fue disciplinada el perdón, que sea amada, que sea restaurada. Eso es fundamental en la vida de la iglesia y que la congregación se dé cuenta que eso así sucede. Nosotros somos una iglesia joven y tenemos que sacar de nuestra mente, ahora que somos jóvenes como iglesia, aprender de los errores. Tenemos que aprender de la palabra del Señor para no cometer errores, para no pecar. Y por eso que el apóstol Pablo aquí, de una manera amorosa también le dice, para él es suficiente el castigo que se les impuso. Perdónenlo, consuélenlo, restáurenlo y reafirmen el amor hacia él. Muchas veces
muchas veces, hermanos, también el perdón, en el caso del ofendido, y esto está aquí también en el texto, en el verso que siguen, en los versos que siguen, y en una expresión misma del apóstol, el perdón debemos aplicarlo incluso antes de que la otra persona se arrepienta. Incluso muchas veces no se va a arrepentir. Y habrán consecuencias también para él o para ella. En nuestro corazón, y eso lo vimos antes, que el perdón, en el segundo punto, el perdón no es una opción, sino que el perdón debe existir. Y muchas veces debemos perdonar y a veces creo que la necesidad del perdón, tanto para nosotros como para el otro, para el prójimo, es necesaria hacerla pronto. ¿Y dónde encontramos esta expresión? Fíjense lo que dice el verso 10. Y aquí vemos una expresión de gracia. Porque probablemente nosotros entendamos que la otra persona no se merece el perdón. Pero nosotros debemos perdonar. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el verso 10. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. Y aquí viene esta expresión importante. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Fíjense aquí como que parece que el apóstol le baja el perfil a esta ofensa. Y no es que le esté diciendo que la ofensa no fue tal o que no fue tan grave, sino que le baja el perfil como diciendo, ¿y si es que tuviera algo que perdonar? O sea, porque él ya lo ha perdonado. Y dice que lo ha perdonado en consideración a la iglesia, pero también en presencia de Cristo. Es decir, el apóstol no confesó públicamente en algún momento, en alguna reunión, te perdono, ni tampoco le dijo al hermano puntual, te perdono, sino que lejos de ellos, como estaba en este momento, les dijo, yo ya lo he perdonado. Y lo he perdonado teniendo a Cristo por testigo. Él conoce mi corazón, Él conoce tu corazón. Y eso tenemos que aplicarlo también a nuestra vida. Hoy día debemos perdonar. Esto no es opcional. Esto lo hice ya delante del Señor, delante de Cristo. El perdón es necesario y muchas veces debemos perdonar antes incluso que sea evidente el arrepentimiento. Y de hecho esto nos tiene que llevar a pensar en la gracia de Cristo Jesús hacia nosotros. ¿O acaso el Señor Jesucristo me puso condiciones para que yo fuese perdonado? Como vimos en Romanos capítulo 5, cuando aún éramos pecadores, Él murió por nosotros. O el Señor nos dijo, tú tienes que hacer esto, tienes que mostrar tal cosa, tienes que mostrar esta otra cosa, y ahí yo te voy a perdonar. No, Cristo me perdonó por gracia, no me lo merecía. Nosotros tenemos que buscar, y esa es una de las invitaciones del Evangelio, cuando ya hemos sido regenerados, buscar que en nuestra vida, tanto personal como vida de iglesia, como cuerpo, debemos buscar que nosotros podamos reflejar el carácter de Cristo. Y como último punto, ¿cuáles son las consecuencias de no aplicar la disciplina? Vimos delante que las consecuencias eran tristes, terribles, pero no profundizamos en ello. ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar la disciplina personal a un grupo de personas? ¿Cuál es la consecuencia de obviar el mandato de Cristo en Mateo 18? Si tu hermano peca contra ti, anda y dile. ¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar la disciplina en la iglesia? Ahora, en este sentido de que la iglesia tome a un hermano, lo discipline, en este caso el consistorio o un tribunal, si es en una instancia como un presbiterio o un sínodo. Dice el verso número 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El no aplicar la disciplina tiene o estamos dejando un campo fértil para que Satanás actúe, como dice el apóstol Pablo,
a través de sus artimañas. El apóstol Pablo no las ignora y la iglesia de Corinto tampoco las ignora. No las ignoramos. Satanás está atento a estas cosas. Satanás capitaliza estos errores y estos pecados. Hermano, eso es no aplicar la disciplina, no vivir según la palabra del Señor, es pecar. Y cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos la vista gorda al pecado en la iglesia, estamos dejando un campo fértil para el actuar de Satanás con todas sus artimañas, con todos sus engaños. Y Satanás sabrá capitalizar eso. Y de eso seremos responsables. Porque si hay algo que Satanás aborrece, hermanos amados, y esto lo aborrece porque refleja el amor de Dios Padre, es el amor y el perdón entre quienes somos sus hijos. Eso lo aborrece Satanás. Fíjense lo que nos recuerda la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 31. Con esto ya estamos terminando, pero qué interesante es recordar esto. Exhorta así el apóstol a la iglesia en Éfeso: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Que suceda esto en la iglesia, esta exhortación que estaba haciendo el apóstol Pablo, que suceda esto en la iglesia, que nosotros nos empeñemos en abandonar la amargura, la ira, el enojo, los gritos, las calumnias y toda forma de malicia entre nosotros, en lo que odia Satanás, aborrece Satanás eso, porque cuando la iglesia se empeña en eso, cuando nosotros nos empeñamos en eso, estamos dándole una bofetada a nuestro enemigo, que lo único que quiere es justamente esto. Habla aquí de las calumnias, habla de la amargura, de la ira, de los gritos, de la malicia. Y eso es lo que quiere Satanás sembrar entre nosotros. Y como decía y usaba esta ilustración, que el evitar la disciplina, el evitar la palabra del Señor en este aspecto es el campo fértil para que venga el enemigo y tire la cizaña allí. Y la cizaña va a crecer, porque la parábola del trigo y la cizaña no dice que la cizaña no germina, sino que la cizaña germina porque la tierra está fértil. Y allí donde crece el trigo, crece la cizaña. Abandonen todo esto. Al contrario, después que lo abandonen, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Si hay algo que Satanás aborrece en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, es ver reflejado en el cristiano la imagen del Padre. Porque Él odia a Dios, porque Él no quiere nada con Dios, porque Él quiere y se esfuerza por deshacer las obras de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resumiendo y buscando aplicar esto a nuestra vida. No dejemos de practicar el amor entre nosotros. Hagámoslo así. Y una de las maneras de practicar el amor entre nosotros es la disciplina. La disciplina, lejos de buscar el mal en el otro, es una muestra de amor, es una muestra de cuidado, pero con todas las marcas que tiene una verdadera disciplina. Es decir, con amor, con verdad, con gracia, buscando la restauración. Debemos también pedir a nuestro Señor ser decididos, ser valientes para enfrentar el pecado, nuestro, mostrando arrepentimiento cuando se nos confronte justamente con amor, cuando se nos confronte con gracia, pero también hacer exactamente lo mismo con nuestro hermano o con nuestros hermanos. Oremos por último para que esta disposición en nuestra vida, la disposición de nuestro corazón, esté siempre presente en nuestros pastores, esté siempre presente en nuestra iglesia local, esté siempre presente esta disposición en nuestro presbiterio, esté siempre dispuesta presente esta disposición en el sínodo.
Esto es una de las tres cosas fundamentales de una iglesia. La disciplina, la censura, pero porque censura suena feo, ¿no es cierto? Pero aquí es buscar censurar, es buscar disciplinar a un hermano, a un grupo de hermanos, incluso a una iglesia, a un presbiterio, que no está actuando, que está pecando, porque no está siguiendo las directrices bíblicas en cualquier orden de cosas. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Y como acabamos de decir, permita a Él que la disposición de nuestro corazón esté siempre buscando esto. Que el Señor nos sostenga en este tiempo difícil. Les invito a que oremos al Señor, demos gracias por su palabra y también podamos disponernos a pedir y a recibir su bendición. Señor, agradecemos este momento que nos das de poder reflexionar en tu palabra, de poder acudir a ella, Señor, y descubrir en ella para nosotros cuán necesario es, Señor, el que tú uses a través de nuestros hermanos la disciplina. Porque tú has dejado a la iglesia, Señor, a nuestros pares, incluso a los que nos gobiernan también en la iglesia, para aplicar la disciplina, buscando el cuidado de la iglesia, buscando la pureza de la iglesia, buscando la santidad de la iglesia. Señor bendito, te queremos agradecer también, porque muchos hemos sido, Señor, también testigos en nuestra propia vida de lo bueno que es la disciplina, de ser reprendidos, de ser exhortados, Señor, por otro hermano, y de animarnos, Señor, a volver a caminar en el camino que corresponde. Gracias, Señor, por eso, porque así también tú muestras tu amor y tu cuidado por nosotros. Señor, queremos también rogarte que al término de este culto familiar, tú nos des de tu bendición. Bendiga, Señor, abundantemente a la iglesia, como lo has hecho hasta el día de hoy. Señor, necesitamos de ti, necesitamos de tu cuidado. Por eso ruego que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, que son pueblo y son familia de Dios, ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Siempre serán buenas las recomendaciones de estar en contacto unos con otros, de orar unos por otros, de animarse unos a otros en este tiempo complicado, en este tiempo difícil. Si tiene alguna necesidad en particular, usted puede compartir allí en un grupo de oración estas necesidades. Hay un grupo también de la iglesia en donde usted puede solicitar alguna ayuda puntual. Puede llamar a los presbíteros, puede llamarnos a nosotros los pastores, Vladimir o yo. Estamos dispuestos para eso, estamos dispuestos para orar con usted, para escucharlo. Si necesita algún consejo, estamos dispuestos también para usted. Yo doy gracias al Señor porque hermanos han hecho justamente eso. Han pedido ayuda, han pedido oración y esa cuestión la hacemos con amor, la hacemos con dedicación para honra del Señor y también para el bienestar de la iglesia. Que el Señor les bendiga.